Ese número representa la cantidad de bytes que la humanidad creó hasta el año pasado. Coincide con la cantidad de estrellas que hay en el universo conocido. En la física no tenemos tantos datos, aún así tenemos una buena cantidad de datos y eh, es importante que empecemos a ver las técnicas que se usan actualmente para analizar esta enorme cantidad de datos que la humanidad está generando. En los 2 últimos años se generó el 90% de este número y el crecimiento es exponencial. La, para analizar esta clase de información, la hipótesis básica que se utiliza es la hipótesis del manifold. Básicamente la idea es que si tus datos viven en un espacio multidimensional, es muy probable que en realidad los puedas describir con un espacio de menor dimensión. Este es el típico ejemplo donde tenés un rollo en 3 dimensiones, o sea, tus puntos viven en una especie de rollo en el espacio tridimensional. Por lo tanto, necesitarías en principio, en vez de 3 coordenadas para describir cada uno de los puntos, con 2 coordenadas elegidas correctamente, debería ser suficiente. Un ejemplo más clásico es el ejemplo con los números, la base de datos MINST, que se usa mucho en Machine Learning, donde hay muchísimos eh, números escritos a mano del 0 al 9 digitalizados, hay más de 5000, y se usa como un test set para medir velocidades de algoritmos, etcétera. Pero lo quiero mostrar como un ejemplo típico eh, de cómo, por ejemplo, tus datos pueden vivir en distintas partes de este espacio multidimensional y algoritmos de Machine Learning, especialmente, puntualmente de Machine Learning no supervisado, pueden separar o detectar en este espacio multidimensional las distintas regiones donde viven tus puntos. Por ejemplo, en el caso, acá tenemos un 8 y es una foto digitalizada de n por n píxeles, si es que lo tenemos en este caso blanco y negro, o sea que tenemos ceros y 1, n por n números, y entonces podemos decir que es un punto en un espacio de n por n dimensiones. Si tenemos un montón de toda la base de datos de números, vamos a tener una nube de puntos en un espacio multidimensional de n por n dimensiones. Acá les muestro un ejemplo de distintas clases de algoritmos, hay muchos. Este es un campo en Machine Learning en sí mismo, de Unsupervised Machine Learning, que cada uno de estos algoritmos, cada uno de estos tiene sus distintas teorías matemáticas, hipótesis, etcétera, tiene distintas formas de representar ese espacio multidimensional en un espacio de baja dimensión esquemático como este. Acá tenemos distintos ejemplos. Está coloreado eh, cada uno de los. O sea, es capaz de juntar todos los 8 con los 8, por más que estén diferentes, y todos los números, en este caso, están representados cada uno por un color. En general, lo que tratan de hacer esta clase de algoritmos es básicamente, eh, como les decía, desentrelazar el manifold donde los datos viven y, y representarlo en un espacio de menos dimensiones. Cada uno de estos tiene su propia forma de representar matemáticamente la distribución de puntos en este espacio. Algunos usan elementos de probabilidad, otros de topología, y bueno, hay muchos casos diferentes. Y definen de alguna forma una distancia, ¿sí?,
una distancia entre los distintos espacios, sea que me compare la distribución de probabilidades o una especie de grafo que me represente mis puntos en el espacio multidimensional y me los compara con el espacio de baja dimensión. Básicamente arman una especie de función de costo y tratan de minimizar esta función de costo, variando la posición de los puntos en la representación en baja dimensión. Ahora va a quedar un poco más claro esto con un ejemplo, al menos para pescar la intuición de esto. Yo usé básicamente dos algoritmos. Bueno, el ejemplo clásico de esto es PCA, Principal Component Analysis, que se nombró varias veces en esta escuela. Y es un algoritmo, bueno, para nosotros físicos uno podría decir que si tenés tu nube de puntos, son básicamente los momentos de inercia de tu nube. ¿Sí? Es así una forma muy grosera de decirlo. Pero es un algoritmo que tiene más de 100 años. El de la izquierda, TSNE, que viene de T, Stochastic Neighborhood Embedding, es un algoritmo que se creó salió este paper en el 2008 y fue como el state of the art por bastante tiempo, hasta el año pasado que surgió este nuevo algoritmo, UMAP, que en varios aspectos es superior al otro. Sin embargo, uno puede usar los dos y sacar distintas clases de información. Por ejemplo, este UMAP tiene como 60 páginas el paper. De todas formas hay un montón de tutorials, hay mucha información en la red. Si uno quiere empezar a usar esto, hay implementaciones en diferentes lenguajes, etc. Uno también se lo puede programar uno mismo. Bueno, yendo a un ejemplo concreto para ilustrar un poco estas ideas, imaginemos que somos seres bidimensionales y tenemos datos en 3 dimensiones y queremos proyectarlas a 2 dimensiones para nosotros poder entender qué es esta nube de datos tridimensionales. Si usamos UMAP y jugamos con los parámetros del algoritmo, en primera aproximación obtenemos esta proyección. Esta proyección uso un set de parámetros que prioriza, no, toma como prioridad la estructura local. Ahora, a medida que voy variando estos parámetros, voy jugando con la idea de tomar la estructura local o la global e ir cambiando tira y afloje para poder llegar a una idea de cómo es esta estructura tridimensional. A medida que voy variando estos parámetros y cambiando, metiendo más estructura global, voy llegando a estas diferentes proyecciones. Les aconsejo que si les interesa esta clase de algoritmos, se metan en esta página porque uno puede jugar en forma interactiva con esto y sacar una muy buena intuición antes de meterse al paper, que es pura matemática y topología. Los vidrios son una componente fundamental de la tecnología de hoy. Ahora, la forma que se hacen, que se generan, no es tan diferente a la forma que lo hacían los romanos. O sea, básicamente agarrás, metés los ingredientes, los metés en un horno, elevás la temperatura y lo enfriás rápidamente, evitando que se cristalicen, que el material se cristalice, y obtenés un cristal amorfo, un vidrio. Ahora, la predicción de las propiedades del vidrio en función de los ingredientes que metes en el horno sigue siendo hoy en día algo bastante empírico y artesanal. Hace un par de años, en el 2018, salió un paper donde entrenan una red neuronal usando una base de datos experimental de vidrios, tenían más de 60.000 vidrios ahí,
que fueron juntando información desde los años 80 y entraron a la red con todas estas diferentes composiciones para predecir, propiedades del material. En particular, ellos lo usaron para predecir el TG. Ahora, es una propiedad clave del material, del vidrio. Ahora, usando la misma base de datos, quise ver cómo podía visualizar todos los materiales, todos los vidrios que tenía ahí, visualizarlos en una forma, en un mapa bidimensional básicamente, o tridimensional. Por ejemplo, acá muestro unos 30.000 vidrios en un espacio bidimensional, donde en un eje tengo la cantidad de oxígeno que hay en el vidrio y en el otro eje el porcentaje, y en el otro eje el porcentaje de bolo. Acá tenemos lo mismo, pero agregando un elemento más, que sería el fósforo. O sea que yo tengo acá los 30.000, en este caso son 30.000 vidrios, y podría imaginarlos que viven en un espacio de 3 dimensiones, donde cada una de las dimensiones es el porcentaje o la cantidad de cada uno de los elementos: oxígeno, boro y fósforo. Puedo seguir agregando elementos e ir armando espacios cada vez de más dimensiones, hasta, supongamos que en la base de datos tenemos como máximo 42 elementos en los vidrios. Entonces uno puede armar vectores por cada vidrio. Uno puede armarse un vector que represente la composición de ese vidrio. Supongamos que tenemos dióxido de silicio. Bueno, entonces vamos a tener, si tenemos 42 elementos en consideración, vamos a tener, por ejemplo, todos ceros, excepto en la componente relacionada con el oxígeno, que vamos a tener un número 2, y en la relacionada con el silicio, que vamos a tener un 1. Y así uno puede representar todos los elementos, todos los vidrios que tenemos en la base de datos, en un espacio de 42 dimensiones. Ahora, ¿cómo podemos visualizar este espacio? Acá es donde entran esta clase de algoritmos. Yo puedo usar uno de estos algoritmos, y acá voy a mostrar el resultado de aplicar t-SNE, fue en este caso, a estos materiales. Y esto solamente para hacer una analogía, estamos haciendo algo similar a lo que se hizo con los números. Estamos codificando la composición del material en un vector, de la forma que lo hacíamos con la imagen digitalizada, que poníamos todos los píxeles en un vector de n por n. Entonces, si aplico este algoritmo, t-SNE, de Machine Learning no supervisado, obtengo este mapa bidimensional donde tengo los 30.000 vidrios de la base de datos. Ahora, ¿para qué me puede servir esto? Bueno, si lo vemos, uno puede moverse dentro de este espacio. Supongamos que hacemos una proyección en vez de 2 dimensiones, en 3 dimensiones. Por ejemplo, acá tenemos la proyección a 3 dimensiones, o sea que tenemos, mediante UMAP, el algoritmo proyectó los 30.000 vidrios que teníamos en 42 dimensiones a 3 dimensiones. Y esto permite básicamente explorar este espacio de materiales, de vidrios, en forma, digamos, casi interactiva. Cada uno de estos puntos pertenece a una entrada de la base de datos. Y lo interesante es que esta clase de algoritmo no lineal es capaz de encontrar similaridades
que otros algoritmos como PCA no ve. Por ejemplo, si yo veo este pequeño clúster, ¿sí? Y lo veo dónde están estos puntos. Si hago PCA, ¿sí? Principal Component Analysis, esta sería la versión de Principal Component Analysis, la proyección de PCA de los vidrios, vemos que estos mismos, el clúster que teníamos antes, ahora no es un clúster y están separados en este espacio. Entonces, por eso les decía que esta clase de algoritmos más nuevos manejan otra clase de información y son muy interesantes para complementar con los algoritmos tradicionales como PCA. Y básicamente uno puede moverse y si a uno le encuentra o tiene un vidrio interesante, un material interesante, lo lógico sería detectarlo en este espacio y estudiar los materiales alrededor de ese material conocido. Bueno, ahora aún estamos sacando las utilidades de esta clase de enfoque. Entonces, si uno grafica, si uno agarra uno de estos clústeres en particular, acá marco este clústercito que está acá en la proyección bidimensional de los vidrios. Si grafico este clúster y muestro, básicamente acá tengo todos los elementos y para cada uno de los vidrios lo que hago es graficar la cantidad que hay de cada uno de ese elemento en ese vidrio en particular. Entonces, si aquí tengo graficados todos los vidrios que están en el clúster. Y como uno esperaría, comparten una composición relativamente similar. Estos piquitos muestran ciertas diferencias, pero tenemos una gran concentración de elementos en común que comparten estos vidrios. Y bueno, y uno puede graficar las propiedades experimentales de ese clúster en particular y de esta forma ir estudiando, sea en forma interactiva o en forma algorítmica, los materiales, los vidrios que hay en esta base de datos. Y como les decía, si uno tiene interés en un vidrio particular o en un grupo de vidrios particulares, a priori uno debería detectarlos en este mapa y estudiar las vecindades, con la esperanza de encontrar materiales parecidos, ver pequeñas variaciones, a qué se deben, y empezar a entender la física, digamos, desde este punto de vista. Esto es lo mismo con diferentes clústeres y como les decía, cada uno de estos clústeres comparte un gran número de elementos en común. Y a su vez tienen propiedades relativamente similares. O lo mejor posible dentro de esta base de datos. Ahora, el otro ejemplo que les quería dar era materiales cristalinos. Voy rápido por acá porque si no se va a hacer muy largo. Pero aquí usé bases de datos de cálculos de estructura electrónica. O sea que son datos teóricos, algunos son mezcla, porque estos cálculos usan las posiciones atómicas medidas experimentalmente en muchos casos. Y, o sea, que en esta base de datos hay materiales que han sido sintetizados y otros que no existen, pero que existen en forma hipotética.
en forma teórica y algunos que directamente son totalmente inestables. Y la cantidad, o sea, lo que uno encuentra en esta base de datos básicamente es la estructura electrónica del material. Y acá tenemos un montón de información del material condensada. Entonces lo que yo hice básicamente es, me interesaba encontrar o ver de un vistazo, si a mí me interesa una zona particular de la zona de Brillouin, poder ver en un mapa miles de materiales a la vez, con respecto a la zona en particular que a uno le interesa. Por ejemplo, si nos interesa en esta banda, en esta estructura de bandas, entre gamma y zeta, el camino que une a gamma y zeta en esa banda, pero me interesa ver todos los materiales que comparten esa banda en particular, que tienen ciertas similitudes, lo que hago es básicamente codificar, digitalizar esta banda y armarme un vector. Forma muy similar como hice antes con los vidrios y con el ejemplo típico de los números. Y si me hago entonces, por cada uno de estos materiales tengo un vector y tengo miles de puntos en un espacio multidimensional que va a tener tantas dimensiones como samplings, como el sampling que yo haga de la banda. Entonces voy a ver si hago una proyección de este espacio multidimensional a 3 dimensiones, usando en este caso Disney, obtengo este mapa tridimensional de esos materiales con respecto a la banda y a esa zona particular. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si agarro un clúster en particular, voy a ver que, y proyecto la banda entre gamma y zeta, voy a ver que tengo formas relativamente parecidas, o lo mejor posible. ¿Sí? Algunas son muy parecidas, otras divergen un poco, pero uno ve que pertenecen a una familia. Ahora, lo interesante de esto es que, por ejemplo, si uno ve la estructura cristalina de estos materiales, a priori sería casi imposible poder predecir que estos materiales van a compartir esta forma en las bandas en esta región específica. Sin embargo, usando estos algoritmos, automáticamente uno los puede agrupar. Si quieren ver detalles, acá en este paper lo explico bastante bien. Es un paper del 2019. Y bueno, y de esta forma uno tiene libertad de armarse todos los espacios posibles que según el problema físico que uno está atacando. Por ejemplo, acá doy ejemplos que puedo agarrar combinaciones de bandas, de espacios concretos de bandas y armarme vectores con eso y hacer exactamente lo mismo de antes. O sea, una proyección a un espacio tridimensional, sacar los clústeres y efectivamente voy a ver clústeres que comparten eh, comparten un parecido en las bandas en las zonas específicas que yo codifiqué. Bueno, entonces, la clave está en el diseño del feature space, o sea, el espacio de características que uno defina. O sea, de qué forma uno codifica su problema, de qué forma codificas el set de datos que tenés. Entonces, según qué características uno elija, va a formar diferentes espacios multidimensionales. Vas a tener diferentes manifolds que te van a determinar distintas formas de explorar, en este caso, los materiales. Así que bueno, espero que con esto al menos les haya quedado la inquietud de ir a sus respectivos campos de investigación y vean los datos que tienen, sean experimentales o sean teóricos o una combinación,
y véanlo desde el punto de vista Machine Learning. Creo que hay todo un mundo para explorar y descubrir con estas nuevas técnicas, ¿no? Y por último, no olviden que cada uno de nosotros, si tienen redes sociales, si tienen emails, WhatsApp, etc., está representado como un punto en alguna nube, en algún manifold, ¿sí? Que está dentro de algún servidor de Facebook, Google o alguno de estos. Así que no olviden eso. Y bueno, cualquier cosa, mi email está abajo y muchísimas gracias por escuchar.